Voy a poner en estos momentos a grabar y entonces en la primera sesión que tenemos en el día de hoy tenemos a Leila Contreras, quien nos trae la ponencia sobre el efecto del trauma intergeneracional en la parentalidad. Bueno, Leila es docente del Diplomado de Trauma del Desarrollo, ella es trabajadora social, tiene muchísimos estudios asociados, ¿no es cierto?, a apego, salud mental, diplomada también en pericia social, en juicios orales, tiene una trayectoria muy, muy grande. Ustedes han podido revisar también el currículum cuando se inscribieron en esta actividad. También es coautora de la escala de parentalidad E2P. Siempre está trabajando en pro de promover derechos con conocimiento, de colaborar también en infancia, en adolescencia, y también dando distintas docencias y ponencias. Así que nosotros la tenemos felizmente en nuestro diplomado de trauma del desarrollo, quien obviamente ella ya pronto también va a dar también su clase, pero estamos muy contentos de tenerte en el día de hoy, Leila, así que bienvenida para ti. ¿Cómo estás? Probemos micrófono a ver si todo anda bien. Eso, probemos. Hola Adrián, hola a todos y todas. ¿Todo bien por acá? Gracias por la presentación. Bueno, muy bien, se escucha muy bien, tu voz muy clara, así que estoy muy contento de que hayas podido, dentro de tu agenda de cosas y miles de cosas que me imagino debes tener, que puedas compartir con nosotros, que podamos impregnar por ahí en una horita, ¿no es cierto?, este tema que tú nos traes aquí en el día de hoy, eh, y que obviamente, como siempre decimos en estas pequeñas clases magistrales, que sirvan para despertar el interés por un tema, de seguir indagando, seguir profundizando y bueno, obviamente poder aportar con el conocimiento, que esa es la idea. Perfecto. Sí, feliz Adrián de poder compartir en este espacio y como tú dices, va a ser una introducción general a todo lo que espero que podamos ver y profundizar más en el diplomado. Perfecto. Bueno, entonces, Leila, desde ya estás como coanfitriona con la posibilidad de poder compartir tu pantalla si así lo deseas. Vamos a dejar para todos los presentes, vamos a dejar, si te parece bien, Leila, también, un espacio para que al final podamos recopilar algunas preguntas y hacerte unas dos o tres preguntitas para no interrumpirte durante la sesión. ¿Te parece? Perfecto. Sí, sí, claro que Bueno, sí. muy bien. Entonces, bienvenida para ti y te dejo desde ya el espacio. Bueno, Gracias. Voy a proyectar entonces acá. ok. Ustedes me dicen si se ve Bueno, bien o no. perfecto. Ahí se ve muy bien. ¿Bien? Sí, perfecto. Buenísimo. Bien, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar acá. Hoy día vamos a hablar un tema que, bueno, en lo personal me apasiona bastante, como les comentaba recientemente Adrián. Soy trabajadora social y llevo, digamos, ya un tiempo considerable trabajando en temas particularmente de trauma y de parentalidad en contextos de adversidad. Ya me he especializado bastante en acompañar familias eh, que han tenido sobre todo causas de vulneración de derechos, en trabajar con familia de origen. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con también la intervención en casos en que la parentalidad, ¿no es cierto?, está ahí un poco debilitada, que hay que trabajar ciertos aspectos, ciertos elementos que ayuden sobre todo en la función em, de poder contener, proteger, ¿no es cierto?, a los niños y todo el trabajo además desde competencias parentales es lo que me apasiona y por eso además vengo hoy día a acompañarlos con este tema que imagino que a ustedes también les resuena, ¿no es cierto?, por sus propias experiencias profesionales. Bien, entonces vamos, vamos a partir. Quiero dividir esta presentación en tres secciones. ¿Ya? Primero, que hablemos un poco de parentalidad, de los estudios científicos que existen acerca de la parentalidad, qué es lo que sabemos, en qué estamos, cuáles han sido ahí los referentes principales. Hay varios, pero les traje ahí algunos para que podamos revisar algunas de sus ideas. Y luego que nos vayamos al tema del trauma y cómo el trauma, las experiencias adversas también que viven los padres, pueden influir en su propia capacidad de cuidar a sus hijos. ¿Ya? Me gustaría mucho que alcanzáramos a ver algo de intervención y acompañamiento, pero creo que claramente no va a dar el tiempo, pero eso se los aseguro, lo vamos a ver en el diplomado. ¿Ya? Cómo trabajar en estas temáticas cuando aparecen en nuestras intervenciones, ¿no es cierto? Que es algo bastante frecuente y que nos pasa que muchas veces no sabemos qué hacer porque, wow, nos abrumamos con
situaciones que resultan ser muy complejas o cuando trabajamos con familias que están en contexto de multiestrés, donde hay muchas variables a nivel familiar, individual y contextual, ¿no es cierto?, que están ahí en modo crítico, ¿no es cierto?, que están generando esto que llamamos un estrés crónico y que por lo tanto la intervención se hace bastante complicada porque uno piensa por dónde parto, por dónde empiezo. ¿Es posible trabajar la parentalidad en estos contextos? ¿Es posible hacer intervención en competencias parentales en padres que han sufrido trauma complejo, por ejemplo? Entonces, revisar la teoría, que es lo que vamos a hacer hoy día, nos ayuda a, creo que a problematizar y también a darnos cuenta que sí, efectivamente, ¿no es cierto? Hay un cuerpo bastante sólido respecto de las consecuencias que tienen las experiencias adversas, también el trauma complejo en la infancia y posteriormente cómo eso se refleja en las figuras de cuidado cuando les toca, ¿no es cierto? Proteger, educar, guiar a un niño en su desarrollo. También hay evidencia de que es posible acompañar y tener resultados óptimos en el acompañamiento parental a estas familias o personas que han sido, ¿no es cierto?, que han tenido una propia vida de muchas vulneraciones. Bien, dicho eso, lo primero que quiero instalar, ¿no es cierto?, es ¿por qué hablamos de parentalidad? ¿Por qué es tan importante pensar, ¿no es cierto?, eh, en la función de la parentalidad como un aspecto que tenemos que estudiar, que acompañar, que pensar, que reflexionar. ¿Por qué le tenemos que dar un lugar tan importante a este concepto, ¿no es cierto?, que muchas veces incluso se transforma en el objetivo principal de nuestras intervenciones, acompañar la parentalidad, ¿no es cierto? Favorecer el desarrollo de la sensibilidad parental, por ejemplo, promover competencias de cuidado. Bien, se sabe y sabemos todos, ¿no es cierto?, ya hace mucho tiempo, que la trayectoria del desarrollo infantil está influenciada directamente por la parentalidad. ¿Ya? Y eso tiene que ver porque cuando nosotros nacemos, el ser humano, ¿no es cierto?, es muy frágil, es muy dependiente, somos muy vulnerables. Y nuestra sobrevivencia, esto ya lo sabemos, se ha dicho mucho, ¿no es cierto?, en términos físicos y también emocionales, depende de un otro. ¿Ya? Entonces, esta dependencia, que en algún aspecto es una dependencia física, biológica, no solamente se reduce a esos aspectos, sino que también se ha visto que en la medida que se van satisfaciendo ciertas necesidades biológicas, también se van satisfaciendo ciertas necesidades emocionales. ¿Ya? Entonces, de esto resulta que las regulaciones que va recibiendo el ser humano cuando es bebé, ¿no es cierto? Estas regulaciones externas que despliega un otro, finalmente también se van convirtiendo en regulaciones internas. ¿Ya? Por ejemplo, el bebé cuando nace, llora porque tiene hambre y la mamá lo amamanta, el bebé al ser amamantado no solamente satisface su necesidad, ¿no es cierto?, de nutrición, sino que además en ese contacto se produce un intercambio de afectos, de emociones. Ya ese intercambio puede generarle calma al bebé, puede alterarlo, pueden pasar muchas cosas, ¿no es cierto?, a nivel emocional que también el bebé va interiorizando, ¿no es cierto? Y que finalmente también en la medida que se repiten estas interacciones y estas regulaciones van también formando ciertos patrones con aquellas figuras de cuidado. ¿Ya? Entonces, por eso se dice que el afecto, ya esto lo menciona Alan Shore, es el núcleo de lo humano. ¿Ya? El sentir, el expresar, el compartir, el empatizar, ¿cierto? La emoción es el núcleo constitutivo de lo humano. Entonces, gracias a esto también sabemos que la vida mental del bebé, su mundo afectivo, luego su mundo psíquico, ¿no es cierto?, es inminentemente relacional. ¿Ya? Por eso se dice también que nuestros vínculos nos hacen quienes somos. ¿Ya? Hay un libro que se lo recomiendo bastante que se llama El apego, de Inés Di Bartolo,
eh, que menciona esto, ¿no es cierto? Que nuestros vínculos finalmente nos van constituyendo en la persona que somos hoy en día. ¿Ya? Se van estableciendo ciertas bases que son bastante fundamentales, ¿no es cierto?, para el desarrollo, tanto de la salud mental y física en la infancia como también en la adultez. Bien, entonces, teniendo en cuenta este principio, ¿no es cierto?, fundamental, que es el afecto, podemos explicarnos por qué existen tantos estudios científicos respecto a la parentalidad. Ya acá le puse, por ejemplo, la imagen de Diana Baumrind, de Bowlby, de Mary Ainsworth, de Bernstein también, ¿no es cierto? Que de alguna manera, desde distintos lugares, desde distintas teorías, ya nos han explicado por qué es tan importante la figura del cuidado de un niño, ¿no es cierto?, para su desarrollo. Ya sabemos ahí las influencias, por ejemplo, importantes que han tenido la teoría del apego en demostrar, ¿no es cierto?, la importante que son las figuras de cuidado para el desarrollo de la salud mental de los niños, cómo las experiencias tempranas, ¿no es cierto?, tienen un impacto en el desarrollo, y cómo estas experiencias también tienen directa relación con los procesos de adaptación y desadaptación. Mary Ainsworth, ¿no es cierto?, por su parte, también desde la teoría del apego, ¿no es cierto?, con la clasificación binaria inicial de los tipos de apegos, ¿no es cierto?, la prueba de la situación extraña, esta idea, ¿no es cierto?, de que la figura de apego es persistente, que no es intercambiable, ¿no es cierto?, son ideas que se han ido instalando y que tienen ya a esta altura bastante evidencia científica sobre su relevancia. Y bueno, Bernstein y Baumrind también con sus estudios acerca de los estilos de crianza, ¿no es cierto? Esto que sabemos como en términos bien generales acerca de crianza autoritativa, crianza más laissez-faire, ¿no es cierto? Crianzas que son más democráticas, todo lo que es el estudio además de las prácticas parentales y cómo las prácticas parentales tienen directa influencia en aspectos puntuales del desarrollo infantil. También está acá, bueno, vamos a empezar por los más conocidos. Baruy D'Artagnan, ¿no es cierto? María José Rodrigo y Bronfenbrenner. También de ellos, que diría yo que son quizás referentes bastante actuales, que tienen mucha injerencia a la hora de cuando se piensan sobre todo los marcos, los referentes teóricos para los programas sociales de acompañamiento parental, hemos aprendido aspectos muy, muy importantes sobre la conceptualización de la parentalidad. ¿Ya? Por ejemplo, en Bronfenbrenner, toda esta idea, ¿no es cierto?, de que el desarrollo no es lineal, sino que estamos expuestos en distintos sistemas, ¿no es cierto? Y que todos esos sistemas, de acuerdo a sus distintos niveles de cercanía, de intensidad, ¿no es cierto?, tienen cierta repercusión también en el desarrollo de los niños, que no solamente está la influencia del sistema más directo, que es el sistema familiar, ¿no es cierto?, sino que también hay otros sistemas, ¿no es cierto?, como el colegio, instituciones, también incluso las políticas públicas, y así se va ampliando, ¿no es cierto?, aspectos más generales, también van impactando de alguna medida, en mayor o menor medida, el desarrollo infantil. María José Rodrigo, que nos trae un concepto muy importante que es el de parentalidad positiva. Ya, parentalidad positiva, hay dos parentalidades positivas por si acaso, hay uno que es de la línea más cognitivo-conductual y el de María José Rodrigo, que es de España, ella es española. El enfoque de parentalidad positiva se ha trabajado además en la Unión Europea como política pública de infancia y sobre todo gracias a su trabajo, ¿no es cierto?, hemos podido pensar en la importancia de la ecología de la parentalidad, muy de la mano también con Bronfenbrenner, ¿no es cierto? Esta idea de que la parentalidad no se sostiene solamente en lo familiar, en lo nuclear o en lo diádico, que es muchas veces un sesgo que tienen los programas al intervenir, sino que también hay un aspecto que es parte de la ecología, de la
del desarrollo, ¿no es cierto?, de esa familia que tiene que ver con las oportunidades que otorga el contexto, ¿ya? Entonces, sabemos, ¿no es cierto?, que la parentalidad, lo que hagan los padres en la crianza, va a impactar directamente el desarrollo infantil, pero esto no se queda solamente en la relación de, digamos, niño, padre, madre, sino que hay algo que contiene a ambos elementos, ambas, digamos, a esta interacción que es el contexto. ¿Ya? Entonces, este contexto puede tanto sumar al desarrollo de una parentalidad positiva como puede restar también al desarrollo de una parentalidad positiva. Desde ahí también que hablamos de la idea de comunidades, ¿ya? Comunidades que acompañan el desarrollo de la parentalidad positiva, la importancia, ¿no es cierto?, de tener un contexto que sea sensible a la parentalidad, ¿ya? Que sea consciente de los desafíos de la parentalidad, que se constituya también en una red de apoyo, que ofrezca ciertos servicios, que otorgue cierta contención, porque se ha visto que efectivamente cuando los padres se sienten sostenidos para el desarrollo de su parentalidad, pueden, ahí se afectan hartas variables, una de ellas muy importante, el estrés parental. Se puede entonces bajar el estrés parental cuando está muy alto, los padres se pueden incluso sentir más competentes gracias al sostén de la comunidad y por tanto eso tiene un efecto directo en el trato que van a tener hacia sus niños. Y bien, de Baruch y D'Artagnan, ¿no es cierto?, también rescatar el concepto de competencias parentales, ¿ya? De hecho es lo que vamos a revisar a continuación. Se ha visto entonces que la parentalidad es, digamos, el concepto global, ¿ya? Pero hay elementos que constituyen la parentalidad, como las competencias parentales, que son bastante importantes de trabajar, ¿ya? De acompañar, porque en la práctica parental, en el fondo, lo que demuestra es lo que hace el cuidador día a día en la crianza, ¿ya? Es lo cotidiano. Por lo tanto, nos ayuda a acercarnos desde un elemento más práctico a lo que es el cuidado de los niños. Bien, entonces, ¿qué se ha demostrado con todo esto, ¿no es cierto? Con lo que les comentaba inicialmente, lo del afecto, ¿no es cierto? Lo que nos ha podido proveer también las ciencias del desarrollo humano, el apego, la neurociencia, estudios, ¿no es cierto?, de parentalidad respecto de estilos de crianza, etcétera. Lo que se ha visto, ¿no es cierto?, es que la función que desempeñan las figuras de cuidado, debido a ciertas características, ya que son muy parecidas a las características que también son mencionadas en la teoría del apego, ¿no es cierto? La especificidad, la estabilidad del rol, ¿no es cierto? Tienen una influencia significativa en la formación de las trayectorias de desarrollo a lo largo de la vida. Entonces, ¿esto por qué es tan importante? ¿Ya? Esto es muy relevante porque finalmente lo que se ha podido constatar es que no da lo mismo lo que los padres hacen o no hacen en la crianza de sus hijos. ¿Ya? Hay prácticas que son altamente desaconsejadas y otras que son muy recomendables, ¿ya? Porque se sabe que tienen un impacto muy positivo en el desarrollo de la parentalidad. Por ejemplo, solamente por poner un ejemplo, la sensibilidad parental. Ya es muy importante que los padres sean sensibles a las necesidades de sus hijos. Ya se ha visto que es digamos, un concepto muy, muy relevante. Por lo tanto, podemos tomar este concepto, podemos tomar este conocimiento y trabajar nosotros en la intervención con el concepto de sensibilidad parental y sus distintos componentes, ya la atención hacia las señales del niño, la interpretación de esas señales y las respuestas contingentes en tiempo y en forma, que es, digamos, la propuesta que realiza Mary Ainsworth. Entonces, no da lo mismo lo que hagan o no hagan los padres, ¿ya? Eso lo sabemos, sabemos que esto tiene un impacto profundo en la trayectoria del desarrollo de los niños, pero por otra parte, tenemos a veces, ¿no es cierto?, circunstancias en que la historia de los propios padres ha sido muy compleja, ha estado, ¿no es cierto?, han sufrido situaciones, o más que situaciones, eventos, ¿no es cierto?, hablamos de una constelación traumática, de trauma complejo, ¿no es cierto? Entonces,
ahí se produce, digamos, un nudo. Y a nivel ético también nos podríamos preguntar, ¿cómo le exigimos a alguien que tenga todas estas prácticas positivas para el desarrollo de los niños, ¿no es cierto? Si esta persona no ha recibido o si nunca recibió estos buenos tratos. ¿Ya? Entonces ahí se produce la gran pregunta, ¿ya? ¿Cómo nosotros trabajamos en competencias parentales, por ejemplo, con personas que no tuvieron experiencias de buenos tratos? Bien, entonces, muchas veces, por ejemplo, en la mera entrega de información, ya solo con que yo le diga a una persona, mire, sabe que no es bueno maltratar a los niños, tiene tales efectos, se ha visto que no tiene ningún efecto, ¿ya? Primero porque nadie cambia, porque otro le dice que cambie, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, porque estamos hablando acá de la propia trayectoria de vida de los padres, ¿ya? Entonces ahí esto lo explica muy bien Bowlby cuando habla del, ¿no es cierto?, de las experiencias y cómo éstas se van anclando, ¿no es cierto?, en una trayectoria, van creando como vías, ¿ya?, del desarrollo y nos dice, ¿no es cierto?, en la medida que se van acumulando y repitiendo ciertas experiencias, es probable que nuestra trayectoria vaya hacia un sentido, tome una vía. Entonces, esa vía, digamos, se puede modificar, sí, se puede modificar, pero el evento para que esa vía se modifique tiene que ser un evento bastante potente, un evento bastante transformador. Entonces, muchas veces la información que las personas reciben, por ejemplo, acerca de los buenos tratos hacia la infancia, es disonante con las propias experiencias de vida, ¿ya? Por lo tanto, al recibir esta información, ¿no es cierto? Las personas eh, como que se desencajan un poco. Dice, pero ¿cómo? Si a mí me pegaron y yo salí, no sé, buena persona, no tengo traumas, ¿no es cierto? Esto que escuchamos mucho también en redes sociales. Entonces es difícil cuando la propia identidad, ¿no es cierto?, de la persona tiene arraigada, ¿no es cierto?, ciertas experiencias que no van por la línea de los buenos tratos, que no van por la línea de la parentalidad positiva y que encontramos muchas veces muchas historias de dolor, muchas historias de maltrato, de negligencia, con las cuales nos toca trabajar, ¿no es cierto?, y acompañar justamente para producir esta parentalidad positiva o bien tratante, como la hemos llamado. Bien. Acá una idea muy importante es que la parentalidad, y particularmente, como les comentaba, las competencias parentales, son un elemento que se ha visto, no es innato en el ser humano, ¿ya? Se pueden aprender y se pueden reaprender además. Entonces, un aspecto muy importante a considerar cuando trabajamos en parentalidad es la historia de los padres. Ya en la medida que conocemos la historia de los padres o podemos abordar elementos reflexivos asociados a la historia, es que se pueden modificar ciertas competencias. ¿Ya? Por lo tanto, eso es muy importante porque también otorga como ciertas luces de esperanza. Ah, esto no es que sea rígido, no es que estas vías, ¿no es cierto?, que explicaba Bowlby, cuando hay un desarrollo más desadaptativo, queda ahí rígido, ¿ya? Sino que hay posibilidades de cambio, ¿no es cierto? Y dentro de esas posibilidades de cambio están los aprendizajes, sin embargo, tiene que estar acompañados de ciertas experiencias afectivas, que es lo que vamos a ver más adelante. Y esta lámina solamente para reforzar esta idea, ¿ya? Que se ha observado que los factores de riesgo relacionados con las relaciones y las familias son los que más afectan la salud mental de los niños, siendo especialmente relevante aquellos vinculados a prácticas parentales poco sensibles, lo que les hablaba recientemente, ¿no es cierto?, la sensibilidad parental, conflictos entre los progenitores y la presencia de psicopatología en los padres. Entonces, ¿por qué son tan importantes dentro de este tema amplio que es la parentalidad, las competencias parentales? ¿Ya? Les traje acá una definición que probablemente algunos ya han revisado, ¿no es cierto?, de Barrio y Dantaña, que señala lo que son las competencias. Bien, las competencias parentales, dice, se definen como el saber hacer o capacidades prácticas que tienen las madres y los padres para cuidar,
proteger y educar a sus hijos. Bien. Las competencias parentales forman parte de lo que hemos llamado la parentalidad social para diferenciarla de la parentalidad biológica, es decir, de la capacidad de procrear o dar vida a bueno, ellos dicen cría, un niño, una niña. Bien, entonces, el concepto en sí, ¿no es cierto?, da cuenta de una capacidad práctica. Y en este sentido, nosotros tenemos acá una ventana de posibilidad de trabajo, ¿no es cierto?, de intervención, porque finalmente esto que llamamos competencia parental se da en el día a día. Ya son como pequeños engranajes en el desarrollo que se da en lo cotidiano. Por lo tanto, estas prácticas, si bien obviamente, ¿no es cierto? Hay un aprendizaje previo que tiene que ver con la propia experiencia de hijo o hija que tiene esa madre o ese padre, que se activa ahí, se pone también en práctica en la propia crianza. Estas competencias son reeducables, por así decirlo, ¿ya? Se pueden reaprender. Bien, entonces, eh, Barú y D'Artagnan habla de ciertas capacidades que tienen los padres, ¿no es cierto?, para desplegar estas capacidades. La primera es la capacidad de apegarse a su hijo, capacidad que ha sido un poco cuestionada, ¿no es cierto?, porque en realidad los adultos, si pensamos desde la teoría del apego, no deberían apegarse a sus hijos, ¿ya? Sino que lo que se activa del adulto hacia el niño es el sistema de cuidado. Lo que se desarrolla del niño hacia el adulto es el sistema de apego. ¿Ya? Si un adulto se apega al niño, estaríamos, digamos, en problemas, ¿no es cierto? Pero ellos hablan de esta capacidad de apegarse a su hijo, probablemente en relación a vincularse afectivamente con los niños. Bien, pero ahí, ojo que están estas pequeñas observaciones respecto de cómo usar adecuadamente el concepto de apego. La empatía, ya que también no es lo mismo, pero podríamos un poco acercarlo al concepto de mentalización. Los modelos de crianza, ya que es esta historia que traen los padres de su propia crianza, sus modelos, ¿no es cierto?, internos también de cómo ser padre, cómo ser madre, la capacidad de participar en redes sociales y de utilizar los recursos comunitarios. ¿Ya? Esa es una mirada también bastante ecológica respecto de la importancia, ¿no es cierto?, del sostén de la ecología de la parentalidad. Luego tenemos la definición de María José Rodrigo, que habla también de las competencias parentales y las define como un conjunto de capacidades que permiten a los padres afrontar de modo flexible y adaptativo. ¿Ya? Esto es muy importante, porque la parentalidad como ejercicio, ¿no es cierto?, requiere de cierta adaptación también al desarrollo de los niños. Ya hay que ser flexible, tanto en el día a día, ¿no es cierto?, en las tareas cotidianas, al momento incluso de pensar, ¿no es cierto?, el mundo interno de los niños, los padres van desarrollando cierta flexibilidad y cierta manera de ponerse en el lugar de sus hijos para tratar también de satisfacer las necesidades que ellos tienen. Bien, estas necesidades que son tanto evolutivas como educativas. ¿Ya? ¿Qué necesidad evolutiva y educativa? Bueno, María José Rodrigo señala que son aquellas consideradas como aceptables para la sociedad, ¿ya? Aprovechando de nuevo el tema de las oportunidades y los apoyos que brinda la comunidad. Bien, acá hay algunas recomendaciones que realiza María José Rodrigo para el trabajo en parentalidad. No vamos a profundizar en eso, ¿ya? Porque digamos no es el tema eh, de esta instancia, pero sí señalarles a grandes rasgos que ella pone mucho énfasis en la necesidad de trabajar con los recursos, ¿ya? Asunto muy, muy difícil, sobre todo cuando trabajamos con familias que están en contextos más estresantes. Ya cuando esta sensación, ¿no es cierto?, que les decía inicialmente que tenemos muchas veces los profesionales de que la familia está atravesando constantemente por muchas crisis y muchos problemas. Entonces,
muchas veces se nos hace difícil ver fortalezas en esos contextos. Bueno, María José Rodrigo dice, especialmente en esos contextos los padres necesitan que ustedes, los profesionales, vean sus fortalezas. Bien. Bien, ¿cómo se construyen las competencias parentales? Bien. Según Barugue, se construyen a partir de estos elementos. Las posibilidades personales innatas marcadas por factores hereditarios, ¿ya? Los procesos de aprendizaje influidos por la cultura, y esto es muy importante, ya tener esta concepción, ¿no es cierto?, también cultural acerca de lo que es la crianza, los buenos tratos. No podemos olvidar que hasta hace muy poco, y de hecho aún, ¿no es cierto?, si uno mira los estudios que hay sobre maltrato, sobre violencia hacia la niñez, puede observar que las familias siguen criando con maltrato, ¿ya? Aunque en el discurso las personas dicen estar en contra del maltrato, cuando les preguntan a los niños sobre si han recibido ciertas prácticas de crianza que son directamente maltratantes, los niños declaran recibirlas. Entonces, existe aún una cultura de malos tratos hacia la infancia, ¿ya? Eh, todos los conocimientos que tenemos actualmente sobre la salud mental infantil, sobre la neurociencia, el apego, ¿no es cierto? Que, wow, ha abierto así como un mundo enorme respecto de lo que es la infancia, ¿no es cierto? De la intersubjetividad, la teoría de la mente, la mentalización, todos aquellos aspectos tan relevantes que hoy conocemos son históricamente nuevos, ¿ya? Entonces, probablemente si uno mira sus propias crianzas o la de sus padres, ¿no es cierto? Se da cuenta de que los malos tratos eran algo natural, que incluso se pensaba que estaba bien. Ya no, si está bien meter a los niños eh, debajo de la ducha, ¿no es cierto?, cuando están con una pataleta, porque eso los calma. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos esta perspectiva más histórica, también más cultural, ¿no es cierto? Nos damos cuenta de que el cambio, ¿no es cierto?, es paulatino, ¿ya? Y que muchas veces van a convivir prácticas de malos tratos a la infancia con prácticas bien tratantes. Es un proceso, ya que no es dicotómico, no es que pasamos a ser de maltratantes a bien tratantes, sino que hay un tránsito. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo el conocimiento que hay al respecto de lo que sabemos que es bueno para los niños y cómo transmitimos esa información a las familias, ¿ya? Porque puede resultar también eh, un poco difícil, ¿no es cierto? Incluso injusto, es como decirle a esta persona, bueno, usted ahora tiene que ser una persona bien tratante cuando la persona tiene una historia de malos tratos, tiene además una influencia cultural que valida, ¿no es cierto?, prácticas de malos tratos. Entonces la forma en que trabajamos y tratamos estos temas tiene que ser bastante eh, delicada, ¿no es cierto? Y sabiendo que esto es más bien un proceso. Bien, y el otro elemento que es fundamental, ¿no es cierto? Que todos aquí estamos muy conscientes y muy de acuerdo a esto y lo hemos visto además en en nuestro propio trabajo, es que las experiencias de malos tratos o de buenos tratos tienen un peso muy importante en cómo las personas van construyendo su propia parentalidad. Bien, ¿y cuáles son entonces estos factores que median en las dificultades? Las causas también eh, que los padres encuentran en estas historias personales, familiares y sociales, como las que mencionábamos recientemente, ¿no es cierto?, asociadas a buenos tratos, malos tratos. Y en gran parte vemos antecedentes de situaciones que son traumáticas, ¿ya? Em, Como se señala acá, ¿no es cierto? Experiencias que fueron traumatizantes y muchas veces hablamos de trauma complejo, ¿ya? Cuando son las propias figuras de cuidado, ¿no es cierto? Que en vez de cumplir con su rol de protección, ¿no es cierto?, hacia los niños, los desorganizan, los maltratan, los vulneran, ¿no es cierto? Entonces se produce lo que conocemos como paradoja de la evolución. ¿Por qué quien está llamado a protegerme finalmente termina dañándome? ¿Ya? Eso es incomprensible.
para un niño. Entonces ahí se empiezan a producir muchos fenómenos, ¿no es cierto?, a nivel mental, ¿no es cierto?, en los cuales los niños intentan adaptarse de alguna manera a las situaciones en las que les toca vivir día a día. Bien, ¿qué otros elementos tenemos? Medidas de protección inadecuada, institucionalización masiva, ¿ya? Pérdidas, rupturas, que también pueden ser, ¿no es cierto?, traumáticas, antecedentes de enfermedades mentales de uno de los padres o de los dos padres, pobreza y exclusión social, escaso o nulo apoyo familiar y ambientes afectivos carenciales de su historia de vida. ¿Ya? Entonces vemos que todos estos elementos no son competencias parentales, pero sí median en las dificultades de las competencias parentales. ¿Ya? Aquí hay una diferencia, tampoco la vamos a revisar, pero que es bien interesante de conocer, ¿no es cierto?, que son las condiciones de la parentalidad y lo que es la parentalidad en sí misma y lo que implica la práctica parental. ¿Ya? Por ejemplo, la pobreza, el nulo apoyo sociofamiliar no son competencias parentales, pero sí son condiciones para la parentalidad. Obviamente, la pobreza, no tener, ¿no es cierto?, trabajo, no tener condiciones mínimas para satisfacer tus necesidades básicas, va a impactar tu capacidad, ¿no es cierto?, para ser sensible, por ejemplo, a las necesidades de tus hijos, ¿ya? Porque ahí hay una necesidad básica que no ha sido resuelta. Entonces, obviamente, complejiza mucho más la situación. Bien, entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que los adultos que han sufrido experiencias infantiles adversas en sus primeros años de vida pueden ver reducida su capacidad como padres o tener conductas de inadaptación en la crianza de sus hijos. Los cambios fisiológicos que se han producido en el sistema de respuesta al estrés del adulto como consecuencia del trauma inicial pueden dar lugar a una menor capacidad para actuar saludablemente ante factores de estrés adicionales. ¿Ya? Esto se conoce también como esta vulnerabilidad al estrés, ya que incluso está dentro de los modelos que explican la transmisión intergeneracional del trauma, ¿no es cierto? Que después les voy a mostrar una lámina sobre alguna revisión de papers actuales, ¿no es cierto?, al respecto, que señalan que justamente los padres que han sufrido, acá menciono las experiencias adversas infantiles, ¿no es cierto?, en la adultez quedan más susceptibles, también más vulnerables a experimentar otros tipos de estrés, ¿ya? Y especialmente vamos a ver también más adelante el estrés parental. Entonces, ¿qué es lo que determina si el pasado traumático del padre se repetirá con su hijo? Esta es una pregunta que se realizó hace ya bastantes años Selma Fraider, ¿no es cierto?, en su texto Fantasmas en la guardería. ¿Ya? Ella aborda en Fantasmas en la guardería, a propósito del trabajo, ¿no es cierto?, de acompañamiento a una familia, cómo en la relación, en la dificultad que tenía una madre para conectar con las necesidades de su hijo, lo que estaba presente eran los fantasmas del trauma de la vida de esa madre, que la imposibilitaba para conectar con el mundo emocional de su hijo. Entonces dice, nosotros que tenemos un interés profesional en los fantasmas en el cuarto de los niños, aún no entendemos las complejidades y paradojas de la historia de los fantasmas. ¿Qué es lo que determina si el pasado conflictivo del padre se repetirá con su hijo? ¿Es la morbilidad en la historia de los padres el principal determinante? Esto nos parece demasiado simple. Ciertamente todos conocemos familias en las que una historia familiar de tragedia, crueldad y dolor no se ha infligido a los niños. Los fantasmas no inundan el cuarto de los niños ni erosionan los lazos afectivos. Entonces lo que ella dice, bueno, todos conocemos, ¿no es cierto?, historias que son muy dolorosas, historias en las que hay muchos fantasmas, ¿no es cierto?, muchas tragedias, mucha crueldad, pero no necesariamente implica que esas personas luego al convertirse en padres vayan a replicar, ¿ya? Vayan también a ser figuras de trauma para sus hijos. Entonces, ¿cuál es la diferencia?
Bien, que es una pregunta que también, si pensamos en la teoría de la resiliencia, también hace mucho sentido, ¿no es cierto? Porque hay personas que han sufrido experiencias, las mismas experiencias adversas, por ejemplo, algunas tienen una trayectoria positiva de desarrollo y logran recuperarse, ¿no es cierto? Incluso salir fortalecidas de la experiencia y otras personas no. ¿Ya? Entonces, ¿qué señala ella en el texto? Dice, a partir de una serie de casos conocidos en lo que la identificación con el agresor fue explorada clínicamente como un mecanismo central en la crianza patológica, podemos informar que la memoria de los hechos de abuso infantil, la tiranía y el abandono estaba disponible en detalle explícito y escalofriante. Lo que no se recordaba era la experiencia afectiva asociada. ¿Ya? Entonces esto es muy importante porque habla a propósito del recuerdo de estas experiencias y ella detalla en el texto que efectivamente eh, hay padres que recuerdan muy claramente estos episodios ya de abuso infantil, de abandono. Incluso muchos dicen, yo no quiero repetir esto con mis hijos. Sin embargo, hay algunos que aún reconociendo, teniendo el recuerdo y verbalizando que no quieren repetir esta historia con sus hijos, la terminan repitiendo de igual manera, y otros que no. ¿Ya? Entonces, nos pasa también, ¿no es cierto? Comúnmente en la intervención que escuchamos familias o que la familia acceda a cierta información y dicen, chuta, yo no quiero que mi hijo tenga esta consecuencia de los malos tratos, ¿no es cierto? Que ya se ha visto, ¿no es cierto?, lo nefasto que es para el desarrollo infantil. No quiero repetir lo que me hicieron a mí cuando era chica, pero sin embargo llega un momento, el momento de estrés, ¿no es cierto?, el momento álgido, y los padres terminan de igual forma castigando a sus hijos, gritándole a sus hijos. Y te dicen muchas veces, no, no quería, no, me había propuesto no hacerlo y terminé haciéndolo igual. ¿Qué es lo distintivo? Dice Freiberg respecto de los padres que repiten las experiencias y los que no. No es el recuerdo de la situación en sí, digamos, como acontecimiento, sino que es la conexión con la experiencia afectiva asociada. ¿Ya? Es decir, aquellos padres que recuerdan no solamente el evento, el hecho de forma descriptiva, sino que además pueden conectarse con la sensación de no haber sido, de no haberse sentido vistos, contenidos, protegidos, escuchados, esos padres tienen más posibilidades de no repetir estos eventos traumáticos en comparación con quienes solamente recuerdan el hecho, ¿no es cierto?, sin conectarse emocionalmente con la vivencia. Dice además, hay muchos padres que han vivido una infancia atormentada que no causan su dolor, que no causan dolor a sus hijos. Estos son los padres que dicen explícitamente o de hecho, recuerdo cómo era. Yo recuerdo el miedo que tenía cuando mi padre explotó. Recuerdo que lloré cuando me llevaron y mi hermana, a mí y a mi hermana, a vivir en esa casa. Yo nunca dejaría que mi hijo pase por lo que yo pasé. Para estos padres, el dolor y el sufrimiento no han sido objeto de represión total. Ya esto es muy importante. Al recordar, se salvaron de la repetición ciega de este pasado mórbido. A través del recuerdo se identifican con un niño herido, el yo infantil herido, ¿no es cierto? Mientras que el padre que no recuerda puede encontrarse en una alianza inconsciente y en la identificación con figuras temibles de aquel pasado. De esta manera, los padres, bueno, el pasado de los padres entonces se infringe sobre el niño. Perdón, hay algunos errores faltan algunos conectores. Entonces, ¿por qué el especial énfasis en el estudio, especialmente del trauma, ¿no es cierto?, en la experiencia de la parentalidad? ¿Ya? Y esto es porque sabemos que la parentalidad conlleva cierta reestructuración de la identidad, ¿ya? Donde los padres se conectan con sus propias experiencias como hijos. Bien, entonces es un periodo también sensible para los adultos en donde vuelven al tener que ellos desplegar
cuidado y protección, vuelven a conectarse con sus propias experiencias de cuidado y conexión. Bien, entonces, aquellos padres, ¿no es cierto?, que han experimentado trauma, pueden incluso llegar a revivir recuerdos de abuso y negligencia al ellos convertirse en padres. Esto, dice Fonagy, los haría propensos a repetir el ciclo del abuso con sus propios hijos. Ahora, algo importante que podríamos decir también por la diferencia de años, ¿no es cierto? Freiberg habla de la importancia de la conexión del recuerdo, ¿no es cierto? Y la conexión emocional con lo afectivo también del recuerdo, pero actualmente Fonagy sostiene que es la falta de mentalización sobre las experiencias emocionales dolorosas de miedo e impotencia lo que lleva a los padres a identificarse con esas experiencias. Bien, entonces aquí se introduce un elemento muy importante que tiene que ver con la mentalización, ¿ya? Entonces, dice, esto se debe a que la habilidad de mentalización tiende a disminuir en muchas personas que han vivido experiencias traumáticas en la infancia, en un fenómeno que se describe como la retirada del mundo mental, donde el individuo pierde conexión con su propia mente y con las de los demás, ¿ya? Que obviamente también está conectada con la disociación, que muchas veces se produce, ¿no es cierto?, en la experiencia traumática. Entonces, esta falta de mentalización, ¿no es cierto? Lo que impide es que los padres puedan conectarse con sus propias intenciones, con los deseos, ¿no es cierto? Con las emociones y con las consecuencias también que tuvieron las experiencias traumáticas en su propia vida. Por lo tanto, vamos a ver que la función reflexiva de la parentalidad también está bastante disminuida. Entonces, lo que se ve es que en el entorno familiar violento, ¿no es cierto?, a propósito de las experiencias de estos padres, socava la capacidad de mentalización del niño, ya que reconocer el estado mental de los demás puede resultar amenazante para el yo en desarrollo. Bien, entonces el niño que percibe el odio o la violencia en el maltrato que ejercen sus padres se ve obligado a considerarse a sí mismo como desprovisto de valor o no merecedor de amor. ¿Ya? Entonces, no es que los niños vayan a poder mentalizar, ¿no es cierto? Decir, es que mi padre está pasando por un mal día, ¿no es cierto? Y está enojado, entonces nos dijo a todos que nos empezó a insultar, qué sé yo, sino que la atribución que hace el niño de esa acción es que es él, digamos, el que no es merecedor de amor, ¿no es cierto? Lo que va asociado a muchos sentimientos además de culpa, y socava de esta manera los mecanismos que tienen también los seres humanos respecto de reflexionar acerca de su propia experiencia. Bien, de esta forma el significado de los estados intencionales es negado o distorsionado. Al mismo tiempo, los padres abusadores usualmente exigen creencias o sentimientos opuestos a sus conductas, y el niño no puede poner a prueba o modificar las representaciones de los estados mentales, por lo que se vuelven rígidas e inapropiadas. ¿Ya? Entonces, eh, lo mismo que comentábamos anteriormente, en estas situaciones los niños quedan muchas veces también atrapados en sensaciones, en emociones de miedo, ¿ya? Entonces, la posibilidad de conectar, ¿no es cierto? O de validar sus propias emociones, sus estados emocionales, sus pensamientos, ¿no es cierto? Sus ideas, sus deseos, va disminuyendo, ¿ya? De forma considerable. Bien, vamos a pasar esto. Entonces, ¿en qué estamos actualmente? ¿Ya? Lo que se ha visto es que, a lo que apunta la evidencia, es que la mentalización es un mediador clave en la transmisión intergeneracional de las experiencias traumáticas. Ya en un mismo estudio asociado a Fonagy, ¿no es cierto?, se observó que las madres que habían enfrentado privación y otras situaciones de riesgo, pero que contaban con una alta capacidad de reflexión, tenían más probabilidades de tener hijos con un apego seguro.
Esto podría explicarse en parte porque la mentalización actúa como un amortiguador entre los sentimientos y las acciones, ¿ya? Lo cual es esencial para controlar impulsos que pueden llegar a ser incontrolables, así como para monitorear y comprender las motivaciones propias y la de los demás. Bien, entonces hay un elemento muy importante, ¿no es cierto?, en la mentalización, en la función reflexiva del propio trauma, como les decía recientemente, ¿no es cierto?, asociado a las intenciones, a los deseos, a las emociones, ¿no es cierto?, y consecuencias que tuvieron las propias experiencias traumáticas en mi vida, ¿no es cierto?, como adulto, y en la medida que no se puede desarrollar, ¿no es cierto?, adecuadamente esta capacidad de mentalización, también al momento de, mm, de ejercer la crianza, ¿no es cierto?, muchas veces cuesta mucho diferenciar, además, el mundo interno del niño de mi propio mundo interno, ¿ya? Entonces, eso, obviamente, complejiza aún más las capacidades, ¿no es cierto?, especialmente las de protección y la de poder vincularse de forma adecuada, ¿no es cierto?, hacia los niños y, digamos, interfiere mucho en los otros tipos de competencias porque, digamos, que la capacidad reflexiva, ¿no es cierto?, es la base para el desarrollo de todas las competencias que sabemos que existen, vinculares, protectoras, ¿no es cierto?, formativas, etcétera. Bien, ¿qué se ha visto digamos, en la investigación que relaciona las ACEs, las experiencias adversas de la infancia, ¿no es cierto?, con la parentalidad y también la posibilidad, ¿no es cierto?, entonces de ir repitiendo ciertos patrones asociados a experiencias traumáticas. El primero es que los cuidadores que presentan mayores experiencias, ¿no es cierto?, adversas en la infancia, reportan mayor estrés parental. Ya se ha visto que esto tiene que ver con la vulnerabilidad finalmente a la que te deja expuesto eh, al estrés en la infancia, ¿ya? Entonces, estos adultos, ¿no es cierto?, cuando se convierten en padres, reportan sentir mayores niveles de estrés parental. También cuando se hace ahí un cruce con las ACEs y el estrés parental, la escala PCI, que es una escala que mide estrés parental, ¿no es cierto? Se ha visto que efectivamente los cuidadores que sufrieron ACEs tienen un estrés parental total más alto, ¿no es cierto? Y también consideran que sus hijos son niños difíciles, ¿ya? La escala niño difícil tiene que ver, ¿no es cierto?, eh, con características del niño. Entonces, muchas veces, que esto también lo solemos ver mucho en los programas, los padres muchas veces solicitan ayuda o aceptan ayuda porque dicen que sus hijos son problemáticos y no ven al niño, no se ven en relación con el niño. ¿Ya? Entonces, justamente los padres que tienen mayor cantidad de experiencias adversas a la infancia tienden a tener puntaje de estrés parental más alto y consideran a sus hijos como más difíciles. Bien, obviamente está asociada también a trauma no resuelto, ¿no es cierto? Em, Se ha visto también que particularmente las madres que sufrieron negligencia tienen particularmente comprometida la capacidad de reflexión, ¿ya? Todo lo que implica competencias reflexivas. Cuando hay negligencia, se ha visto que se afecta mucho, digamos, esta capacidad de incluso de poder tomar perspectiva de la propia historia personal, ¿ya? Y obviamente, ¿no es cierto?, el punto 5, lo que hemos dicho, ¿no es cierto?, anteriormente, que las experiencias adversas tempranas, ay, perdón, me equivoqué, esta era la de la negligencia, la cuarta es la que voy a decir ahora, es que experiencias como maltrato y abuso, ya generalmente clasificadas como las experiencias tipos que abordamos en temas de trauma, ¿no es cierto?, afectan el funcionamiento reflexivo, ¿ya? La capacidad reflexiva, tanto respecto del propio trauma
como también respecto de la propia parentalidad. Bien, finalmente, esto no lo vamos a abordar, pero se los voy a dejar acá como eh, una lámina que ojalá sea un aliciente para que puedan después tomar el diplomado. Hay distintos modelos explicativos que abordan la intergeneracionalidad, ¿no es cierto?, del trauma. ¿Ya? El primero que revisamos a grandes rasgos, ¿no es cierto?, el de fantasma de la guardería, de Freiberg. Ese es un modelo, pero también hay otros. Ya está el de desorganización del sistema de cuidado, de George Solomon. También está el de cascada de desarrollo, que viene más de la corriente de la psicopatología. Y también están aquellos de integración neurobiológica y psicobiológica, ya que obviamente en el diplomado vamos a tratar de darle una mirada global a estos 4 modelos. Bien. No, no sé si Bueno, estás por ahí, Adrián, sí, 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 para sí, acá dar... estoy revisando. Si hay alguna pregunta o algo, lo podemos hacer a partir de ahora. Em, Hasta el momento no, sino, y si ha quedado todo claro, podemos también agradecerle a Leila hasta aquí, pero podríamos aprovechar a ver si hay alguna pregunta o algo. Ah, acá hay una persona Hay que una levantó mano la mano. María Ruth, si nos puedes decir ahí qué es lo que necesitas a través del chat. Algo pregunta si hay posibilidades, creo que debe ser eso, de tener las diapositivas. Yo no sé, Leila, la verdad que no está eso contemplado, pero si tú la quieres compartir, bueno. Sí, sí, no hay problema. Bueno, entonces después me la vas a Voy a mandar. parar un segundo. Perdón. Sí. Bueno, después entonces Leila podrá mandarme Sí, ese PPT y se lo podemos compartir a los correos, no hay ningún problema de que estén aquí. Bueno. perfecto. Bueno, también tenemos aquí, bueno, dicen que eres seca, Marjorie, así que eso es muy bueno también. Y ¿tendrán material de autores que hablen de microtrauma? Pregunta Natalie. No sé a qué se refiere particularmente, pero sí hay autores que creo que podría servirles muchísimos, que hablan no tanto de estas experiencias traumáticas que conocemos más tradicionalmente, ¿no es cierto?, maltrato, negligencia, sino que hablan de eh, que son como pequeñas acciones, quizás a eso se refiere con microtrauma, ¿no es cierto?, que se dan en el cotidiano, que son acciones que desorganizan a los niños. Se llama el modelo de Lyons Root, ¿ya? Eh, pero que se ha visto que desorganizan a los niños porque se activa también en la relación con los niños experiencias traumáticas. Entonces los padres también se sienten atrapados en el miedo en la relación. Entonces van generando ciertas conductas de control, ciertas conductas contradictorias, que van creando como pequeñas desorganizaciones que si fueran aisladas no hay ningún problema, pero que se van dando en el día a día. Por lo tanto, también tienen un efecto traumatizante. Perdón, tengo que levantar un poquito, pero venga. Sí, claro, por supuesto. El link de asistencia todavía no ha salido, Pedro, ¿vale? ¿Cómo? Perdón. No, no, es que estaban preguntándome por el link de asistencia, le dije que más Ah, ya, tardecito va a perfecto. salir. Todavía no ha salido. Perfecto. Sí, Lions Root, ahí María de Jesús, así, tal cual. Lions Root. Ok. Sí. Ahí también hay un texto que les recomiendo, creo que lo tengo traducido, que es ¿por qué los padres que maltratan hacen lo que hacen? Que también tiene que ver, ¿no es cierto?, con eh, corrientes de apego, ¿no es cierto?, que digamos más, que complejizan un poco más el modelo tradicional, digamos, de Bowlby y de Ainsworth, y explican estas como microinteracciones, ya esta cosa más sutil que de repente está media disfrazada, ya como que esta hostilidad encubierta, por ejemplo, ya que también tiene efectos traumáticos. Preguntan si ese texto se puede conseguir en alguna parte. Ese lo tengo, así que se los puedo... Sí, el de...
Ese es difícil de Perfecto. conseguir y lo tengo, así que no hay Bueno, problema podríamos compartir. mandarle eso cuando nosotros le mandemos como la información general, podemos compartirlo en el correíto. Bueno. Sí, perfecto, ningún Bueno, problema. excelente. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta más, si no, podemos recibir ya los agradecimientos ahí en el chat que los puedes ver. ¿Cómo se llamaba el texto? Pregunta nuevamente, Por- Leila. Se llama ¿Por qué los padres que maltratan hacen lo que hacen? Perfecto, perfecto. Bueno, muy bien. Voy a detener aquí.